Contacto Informativo presenta La Entrevista. Lo acontecido en Culiacán el pasado 17 de octubre, luego, posteriormente, la matanza, la masacre que se vivió con la familia Levarón, bueno, pues nos han puesto en los ojos del mundo y es por eso que damos la bienvenida en el estudio a Carlos Macías, político potosino, excónsul en Chicago, en Estados Unidos, y bueno, pues, ¿qué perspectiva se puede tener de México? Bienvenido, y pues preguntarle principalmente, pues, ¿cómo nos están viendo allá en Estados Unidos con estas masacres? Bueno, primero muchas gracias, me siento muy honrado de que me invitan a estos estudios, además por ver lo exitosos que están siendo, ¿no? Es un privilegio para mí. Yo creo que estamos viviendo un momento muy crítico. Yo diría que es un tiempo que nos va a definir en un antes y un después como nación, en muchos sentidos, no solamente en los temas de seguridad. Tenemos que entender que México está viviendo una transición. También tenemos que asumir que la democracia, bueno, tiene sus vaivenes, sus asegúnes, y que a veces lo que nos pasa es que no entendemos, porque además, yo lo digo con absoluta convicción, venimos de un México que durante mucho tiempo tuvo un estilo y una forma de gobierno. Entonces, en todos sentidos, y en la seguridad no es la excepción, y en la vinculación internacional como nación tampoco es la excepción, hay un nuevo modelo en el que tenemos que movernos, ¿no? Entonces, dicho esto, es evidente que la relación bilateral entre México y Estados Unidos pasa necesariamente y de manera muy enfática por el tema del crimen organizado, el trasiego de las drogas y el combate, por supuesto, al narcotráfico, ¿no? Y esa relación conflictiva, difícil, nunca ha sido fácil la relación México-Estados Unidos. Hoy nos está planteando un reto muy importante. Tengo la convicción de que el gobierno ha sabido enfrentarlo en términos de Cancillería, ha jugado un rol muy importante, creo que tenemos que reconocerlo. No es fácil el diálogo, la interlocución con un gobernante como el presidente Trump. Yo en 6 años trabajando como diplomático en Estados Unidos sé perfectamente que ha sido una etapa, ya de por sí la relación México-Estados Unidos es complicada. Y ahora agreguémosle el perfil de quien hoy gobierna, bueno, entonces nos complica más, ¿no? Entonces, creo que nos plantea un reto muy fuerte. Hay una enorme preocupación en Estados Unidos por el tema del combate al crimen organizado. Hay un diálogo un poco incomprensible entre las partes, especialmente de aquel lado, en el sentido de no entender que todos los problemas que tiene México, o la mayor parte de los problemas que tiene en materia de seguridad, vinculados, por supuesto, al tráfico de drogas y a las bandas organizadas de la venta de drogas, tienen un origen común, y es el consumo. O sea, mientras hay consumidores, hay demanda, y hay quien tiene que vender o producir. Y resulta ser que en Estados Unidos no se hace un esfuerzo serio, contundente, para detener primero el tráfico de armas. Está probadísimo ya, hoy lo supimos por todos los medios de hecho internacionales, que las armas usadas en lo que acaba de pasar en Chihuahua son norteamericanas, y es más, algunas incluso de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Entonces, mientras Estados Unidos no haga también su tarea de parar el tráfico de armas, de disminuir el consumo de drogas, o sea, la demanda de droga, mientras Estados Unidos no persiga también a los capos que hay en su territorio y que son los que distribuyen en todo Estados Unidos la droga, bueno, estamos en un dilema terrible.
no hay mucho por hacer. Sin embargo, la percepción de la seguridad, y bueno, pues lamentablemente es de que todo está en manos de México, incluso con un senador republicano diciendo, yo preferiría ir de vacaciones a Siria que a México. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer y qué puede hacer el presidente de la República y bueno, pues todo su gabinete al respecto? Tiene un enorme reto, y es que tenemos que convencer al pueblo norteamericano que detrás de lo que está pasando ciertamente en México hay toda una historia que se vincula con Estados Unidos y que ellos no pueden de ninguna manera no asumir su responsabilidad en este problema tan serio. Ahora, eso no quiere decir que México no tenga que actuar con mayor contundencia para combatir este tipo de cosas. Yo estoy convencido que hoy más que nunca el gobierno tiene que revisar la estrategia que está aplicando para el combate no solamente al narcotráfico, sino a la delincuencia en general, porque vivimos en un país en el cual tenemos mucho miedo por la inseguridad. Entonces es quizá el mayor reto. Yo estoy convencido, de hecho, sí tenemos un problema económico, tenemos otro tipo de problemas que preocupan a la gente y que son parte de la agenda del gobierno, pero yo creo que los hechos de Sinaloa y lo de antier nos ubican en prioridad con el tema de la seguridad, y entonces el gobierno tiene y debe, incluso por manejar una mejor relación en el tema con los Estados Unidos, tiene que revisar su estrategia y tiene que asumir seguramente una serie de medidas diferentes a las que ha asumido hasta hoy. La serie de condenas que se dejaron ver en medios de comunicación de Estados Unidos, aunado por supuesto a los políticos de allá, es una manera de presionar para que el presidente de México, bueno, pues diga sí, necesitamos la ayuda de Donald Trump, del presidente allá de Estados Unidos que se ofreció. Sí, me gusta mucho como lo dijiste, o sea, es eso, justamente. Yo no lo puedo entender diferente, conociendo un poco el sentir norteamericano. Yo estoy convencido de que esa es un poco la posición, decir, a ver, tú estás obligado a esto, si no lo haces, entonces tengo que presionarte para que lo hagas. Y incluso hay una amenaza velada. No creo que en los hechos eso pudiera pasar en pleno siglo XXI, pero sin embargo ahí está. Y eso también puede tener repercusiones en términos económicos, porque finalmente tenemos una relación con Estados Unidos de más del 80% de nuestros negocios, intercambios comerciales, etcétera, inversiones. Y entonces esa relación hay que cuidarla mucho, pero al cuidarla también hay que definir mucho la responsabilidad, porque a Estados Unidos le ha sido muy fácil siempre culpar a México, ¿no? Esto está pasando ahorita, exactamente lo acabas de decir. Hay un senador republicano que está muy bien que él se pueda preocupar tanto, de hecho está vinculado a la comunidad mormona él, y está bien, pero tampoco puede tener calificativos y expresiones de la magnitud. Miren, déjenme decirles algo. En mis 6 años en Chicago como cónsul en esta región del Medio Oeste, mi mayor sorpresa fue que Chicago era más peligroso que el Distrito Federal, o la Ciudad de México, perdón, ahora. Así, o sea, con datos, ¿no? Entonces, nosotros estamos un poco en la punta de la observación, porque ya tenemos mucha fama de ser un país muy inseguro, y obvio que sí, hemos tenido regiones con mucha inseguridad. Sí, pero eso tampoco nos hace que seamos el país más inseguro del mundo. Tampoco. Sin embargo, sí quiere que nos vean así. Sí. Y es que hoy justamente la comunicación tan rápida marca percepciones a partir de las primeras impresiones. Cuando vas un poco entrando en el análisis de la propia información, te das cuenta que, bueno, de entrada está bien, el gobierno de Estados Unidos levanta la voz y dice, esto no puede ser, pero también después hay una respuesta del gobierno que siento que es acertada, del gobierno de México, diciendo, sí, pero ustedes tienen que ya hacer su trabajo,
en el tema del tráfico de armas. Y yo insisto en el tema del consumo. Hay 40 millones de dosis que en Estados Unidos se consumen cada día. 40 millones de dosis de droga de diferentes tipos. O sea, hay 40 millones de personas en los Estados Unidos, de los 300 y tantos millones que son, que consumen drogas. Entonces, y que si tienen un consumo diario de 40 millones, imaginemos lo que eso significa en distribución, en venta callejera en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Finalmente, preguntarle, bueno, pues ahora sí que, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque en México, lamentablemente, y es muy triste esto, hoy pasa una tragedia, pero el día de mañana, bueno, pues pasa otra y entonces nos olvidamos un poquito de esta. A nivel internacional, ¿podremos superar esto que pasó con la familia Levarón, con lo que pasa en Culiacán? Sí, debemos de, porque si no se va a ver muy dañada la imagen. De hecho, el impacto, insisto, de inmediato a través de la información rapidísima es malo, muy, muy malo. Y es evidente que eso puede desalentar turismo, etcétera, inversiones. O sea, hay países como Japón, por ejemplo, que un requisito fundamental que ponen es la seguridad para ir a invertir a un país, ¿no? En primer lugar. Sí hay un reto y se tiene que trabajar rápido en dar más información, insisto, en modificar la estrategia, darla a conocer, y el mundo nos debe ver como muy, muy comprometidos y muy decididos a que esto no siga sucediendo. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por estos minutos y le hacemos la invitación para que más adelante nos acompañe. Claro que sí, esta fue mi casa un buen tiempo con unas cápsulas y me da mucho gusto retornar después de algunos años y tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más.